estamos listas para comenzar un nuevo capítulo del Kiosco, donde con la Maca Lescornés todas las semanas revisamos esos artículos que hemos dejado favoriteados en la prensa internacional y en la prensa nacional para que no se nos pase nada. ¿Cómo estás tú, Maca? Hola, ¿qué tal? Súper bien, lista para comenzar ya con algún artículo interesante que quizás a alguien se le pasó y que vale la pena ponerle el ojo. A ver, ¿a quién le pusiste el ojo esta semana? Ay, a un caso de esto, uno se lo imagina como un caso para una novela. Porque en este caso interviene un alto cardenal del Vaticano, una misteriosa dama y platas que no se sabe dónde están, y es más, y una red diplomática secreta. ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, es como un código Da Vinci un Claro, poquito más pero de verdad, sofisticado, digamos. Pero claro, va como por ahí. con ¿De qué se trata coronavirus. todo esto? Sí, Así. porque como que en el Vaticano había unos guardias suizos enfermos, parece. Sí, no, sí. Bueno, les cuento cómo empieza todo esto. Esto parte en torno al cardenal Giovanni Angelo Vecchio, que era un hombre que hasta hace solamente un par de semanas era uno de los hombres más poderosos del Vaticano, con acceso directo al Papa Francisco, un hombre que estaba a cargo de la prefectura de la Congregación para las Causas de los Santos, era cardenal y también había sido en algún minuto el segundo como secretario de Estado del Vaticano, un hombre con muchísimo poder. Un hombre joven, un hombre que conoce muy bien la curia italiana, él es italiano de nacionalidad, con muchísimas redes, y estuvo a cargo durante mucho tiempo de muchísimas finanzas en torno a la Secretaría de Estado del Vaticano. Quedé La intrigada. cosa, ¿Qué será joven en el Vaticano? Porque joven en el Vaticano puede ser 84 años, no, 65, 70. no, bueno, pero un hombre de 60 y tantos, o sea, era un tipo que o sea, no era sobre Un 70. niño. Bueno, un niño, de la juventud del purpurado. Bueno, la cosa es que este señor, a finales de septiembre, anuncia que deja de ser cardenal. O sea, en realidad él mantiene el título, pero deja de tener los derechos asociados al cardenalato. Es decir, él ya no podía entrar a decidir el futuros papas. Y no Ya. solo eso, sino él dice que él deja su cargo en la Congregación para las Causas de los Santos. En una conferencia de prensa que a todo el mundo dejó un poco para adentro, porque era un hombre súper cercano a Francisco, con muchísimo poder, y todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Y él mismo, en esa conferencia de prensa, dice, abandono mi cargo porque se me está acusando de malversación de fondos. ¡Tarán! Y todo el mundo ahí para como la oreja y empieza a ver qué ocurre. En ese minuto, toda la atención estaba volcada a un caso que se estaba investigando en Londres por un edificio ubicado en el centro de Londres que está evaluado en torno a los 280 millones de dólares, que lo había adquirido el Vaticano. Y este cura, este sacerdote, había estado involucrado directamente en la adquisición de este edificio. El tema es que los fondos utilizados para la adquisición de este beneficio incluso incorporaban algunos que estaban vinculados a las donaciones que se daban en el Vaticano. Por lo tanto, no eran dineros que necesariamente estaban destinados para bienes raíces. Él dice que no ha hecho nada malo, que él está con la conciencia súper tranquila y que él renuncia precisamente para ponerse a disposición de cualquier investigación. Pero lo que llamó la atención, bueno, y él dice que su renuncia no es voluntaria, que Ah, se la ya. había pedido Francisco, pero él como era un hombre muy obediente, él acepta con todo lo que eso implica. Y mucha gente dijo, a ver, si lo están investigando, ¿cómo algo es tan drástico, digamos? ¿Cómo cae de manera tan drástica? Y desde ese entonces hasta la fecha, han empezado a surgir en el Vaticano una serie de revelaciones sobre realmente la red de plata que manejaba este sacerdote. Y quizás la parte más llamativa es la que se conoció esta semana, que tiene que ver con el caso que ya se conoce en Italia como el caso de la dama del cardenal. Seguramente en italiano se dice de manera mucho más bonita, ¿no? Pero bueno, se dice como la donna del cardinale, una cosa así. Pero bueno, se conoce como el caso de la dama del cardenal. ¿A quién se refiere? Se refiere a una empresaria que se llama Cecilia Maroña, que es originaria de la misma zona de donde viene el cardenal Becciu, y es una mujer que ellos se conocen hace como 5 años, es una mujer muy bien conectada, sobre todo con los círculos diplomáticos, tanto italianos como también del Vaticano, y a ella hace algunas noches atrás la arrestan en Milán, la ponen en prisión preventiva y en este momento están a la espera de una orden de extradición desde el Vaticano. Esto es bien como curioso porque, claro, como son estados separados, Claro. es como que hay una orden de extradición entre, no sé, pues, entre Ñuñoa y Macul. Providencia y Santiago. Claro, sí, pues, porque no hay que olvidar que el Vaticano es otro No, estado, son entonces, mucho más claro, chicos.
enanísimo, una comuna pequeñita, pequeñita, pero claro, cuando sus tribunales necesitan que alguien comparezca ante sus jueces, digamos, necesitan una orden, primero necesitan emitir una orden internacional de captura y necesitan empezar todo un proceso de extradición ante la justicia italiana. Bueno, y se empezó todo esto y esta mujer en este momento está en prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre con esta mujer y por qué se enlaza con lo que está ocurriendo con el cardenal? Ellos se conocieron hace alrededor de 5 años atrás y ahora se le está investigando porque se descubrió que platas del Vaticano habían ido a parar a las cuentas de su empresa. ¿Y por qué habrían ido a parar a las cuentas de su empresa? Es porque el cardenal Becchio, en un minuto, no hay que olvidar que él trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano, es decir, estaba a cargo de lo que vendría siendo la Cancillería del Vaticano, era uno de los hombres potentes. Él le encargó a esta mujer, a Maroña, que ella se presenta como diplomática, que armara una red paralela de protección a las sedes del Vaticano, a las nunciaturas del Vaticano, en el norte de África y en el Medio Oriente. Y ella le dice al cardenal, yo te la armo. Y ella empieza a armar toda una red secreta de protección, y por supuesto para armarla necesitaba plata. Y lo que habría pasado y lo que se está investigando es que el cardenal desvió mucha plata del Vaticano precisamente para financiarla a ella y toda esta red. ¿Y esta red qué fin tenía? Proteger a las sedes del Vaticano de ataques terroristas. Ya, perfecto. Y no podían hacerlo de manera evidente o de manera formal, sino que necesitaban algo paralelo. Perfecto. Y han empezado todas las elucubraciones diciendo que esto es algo que, claro, durante ciertas épocas de la historia era muy común, que había protecciones paralelas, y lo que dice, claro, al momento que era algo informal, aquí si eventualmente se le pagaba a ciertas personas para que no atacaran. ¿A quién le estás pagando esa protección? ¿Y para qué tipo de protección? O sea, ¿le pagas, por ejemplo, eventualmente a grupos armados para que no te ataquen? Bueno, claro, todo o le pagas a mercenarios, no sé, es todo bien sospechoso. no, súper sospechoso. El Vaticano, imagínate, empezó una investigación inmediatamente, el Corriere della Sera está sacando todo, está todos los días golpeando con el tema, contando el caso de la dama del cardenal. Y claro, cuando hablamos de la dama del cardenal, obviamente se le hizo la pregunta, si ella era amante La del dama. cardenal. Totalmente. Y ella le respondió directamente en una entrevista, dijo, le preguntan, o sea, le dicen si eres dama, y dice, ¿soy amante del cardenal? Eso es absolutamente absurdo, dice, en la entrevista precisamente que saca el Corriere della Sera. Pero no termina ahí todo esto. Porque además de esta arista, también se están averiguando, uno, qué pasó realmente con ese edificio de Londres, que al final, sacando cuenta, no solamente se pagaron los 280 millones de dólares, sino que se cree y se especula que les costó a las arcas del Vaticano casi 400 millones de dólares desembolsarse en un proyecto inmobiliario gigantesco. Además, se cree que este cardenal ayudó a desviar fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y a unas instituciones de supuestamente caridad que estaban vinculadas de alguna manera al Vaticano, pero lo que se hizo ahí fue desviar fondos a través de la caridad para empresas propiedad del hermano del cardenal. El hermano se llama Tonino y ya está apodado como el hermanísimo. Está la dama, está el hermanísimo y está el cardenal. Pero si eso ya no fuera poco, hay otra arista más que se está investigando. Hace poco tuvo ocasión el juicio contra el cardenal Pell. No sé si se acuerdan de él, este es el cardenal australiano, George Pell, acusado tuvo todo un juicio por abuso sexual. Ya lo defendieron mucho. Muchísimo. Bueno, el tema es que entre nuestro cardenal, Becchio, y el cardenal Pell hay una rivalidad a muerte, se odian muchísimo. Y lo que se está tratando de investigar ahora es por qué, mientras estaba ocurriendo el juicio a Pell, mientras se está investigando, hubo unas transferencias cercanas al 1.000.000 de euros a una cuenta bancaria en Australia, justo cuando estaba ocurriendo un juicio contra su peor enemigo. Están investigando a dónde llegó esa plata vaticana. ¿Para qué fue? Porque claramente no fue para la defensa de Pell. Por lo tanto, lo que se están preguntando mucho es si no fue de alguna manera para perjudicar a Pell. Una red de protección paralela del... No, Oye, pero además que a este lo dejaron caer mucho más rápido que a Pearl, que la acusación no, a este tipo lo soltaron 2 segundos. Claro. Es más, lo que se cree y lo que ya se está estudiando es si eventualmente no se pagó a testigos para que
Acusaron. acusaran a Ah, Pell. ya, pero esta es una intriga, pero de altísimo calibre. No, o sea, olvídate, ya con esto, yo necesito leer el libro y pronto. Bueno, no olvidemos que el cardenal Pell finalmente fue absuelto, fue todo un escandalazo en Australia, el Vaticano salió a defenderlo, etc. Y bueno, el cardenal Becky en este momento se está defendiendo de todas las formas, él dicho que no cometió ninguna ilegalidad, que no tiene ninguna actividad ilícita, y lo único que dice es que él es fiel a Francisco y todas sus acciones han sido por fidelidad a Francisco. Las fuentes de los diferentes artículos que he consultado para este tema, que estaba viendo cosas que ha sacado la BBC, Sí, leí algunas, estoy mirando, está saliendo harto, ha salido en está hartos saliendo lados. harto, y la dama del cardenal es como la arista como más llamativa, Claro, pero hay está en La saliendo Vanguardia, harto, el Confidencial, en hartos medios. está en todos los medios, Claro, en un los medios poco para italianos además en todo. on fire, ¿no? Los medios italianos estaban, bueno, el Corriere della Sera, los que lean italiano, métanse, porque de verdad que está, bueno, suelen ser los escándalos del Vaticano, digamos, o sea, son con todo, no se andan con chicas, o sea, cuando sale un escándalo es como ya lo tiene todo, y en demasía. Así que veamos cómo termina esto, el Vamos a escándalo ver de cómo la pinta dama el del caso, las cardenal. damas del cardenal. Oye, es que me gustó tu tema porque yo también traje asuntos diplomáticos. ¿Ya? Y me gustó porque tu intriga es como de antes, pues es como esa Sí, po. intriga, Muy una Guerra buena Fría, ¿o no? intriga y como con misterios por resolver, no tan burdo, porque he estado pensando en el último tiempo, a raíz de las cosas que han ocurrido, que el mundo se nos está convirtiendo como en una película de Austin Powers, o Austin Powers se convirtió en un documental de la vida real, ¿te fijas tú? Porque como que Pero estamos tenía viviendo buena en banda un... sonora, ¿Ah? por lo menos tenía buena banda sonora, y ahora ni siquiera. Pero lo que pasa es que el mundo se nos ha convertido en un lugar como donde pasan cosas aterradoras, pero también como cosas muy ridículas y absurdas. O sea, eh, a ver, siempre en la historia ha habido gobernantes difíciles, pero mira a diferencia de los que había en la Guerra Fría ahora. Ya, no sé, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que fue la potencia del siglo XX, oye, se enferma de coronavirus y sale a declararle la guerra al coronavirus, dice que lo venció, le da lo mismo cuánta gente ha muerto en su país. ¿A qué te hablo de Rusia, donde el principal opositor del presidente de repente va en un avión y cae envenenado, cae en coma envenenado, y hay que aterrizar de emergencia para llevarlo a una clínica, y aparece envenenado con Novichok, que todo el mundo sabe que solamente el Estado ruso tiene, Obvio, esa capacidad. y esto, o sea, ¿para qué me voy tan atrás como el caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí, que un día está en Turquía, toca la puerta de su embajada, Y desaparece, bye bye. de un día para otro, todo el mundo sabe que fue descuartizado allá adentro y no pasa nada. O sea, lo que quiero decir es que los malos están muy burdos en su accionar. Antes Pero eran... no será que ahora tenemos más capacidad de saberlo, porque yo creo que antes igual eran las patochas en la época de la Sí, pero Guerra Fría y bueno, todo eso, Maca, ¿cierto? antes por lo menos disimulaba, o sea, antes la película de referencia era James Bond, mucho más glamour, Ya, pero ahora esa es la parte glamurosa. Austin Powers, ya, pero lo que te Po. digo es que ahora no hay ningún, ahí, toda la vista, no hay ningún decoro en todos O estos quizás casos. lo hay, pero precisamente lo hacen tan bien no lo sabemos, po. Sabemos la parte chapucera. Oh, pero estamos muy chapuceros. Pero bueno, en medio de todo este chapucerismo y falta de decoro en la maldad, Nos eh, falta James Bond en la vida. hay alguien que está calladito, así, o sea, hay un país que está haciendo más calladito su pega, y mientras todos se dedican a estas como manifestaciones de poder como kurda, bueno, China va acumulando poder real. Entonces, por estos días, ha sido gran noticia que Cuba, Rusia y China fueron elegidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una decisión que Guajajaja. ha sido, claro, muy criticada porque son tres países que tienen, digamos, están arriba en las listas de acusaciones de violación a los derechos humanos a nivel doméstico. Pero bueno, ahí consiguieron su entrada. Y esto es una manifestación más de algo que China viene haciendo ya no en los últimos meses, en los últimos años, lleva haciendo una década, desde hace una década que China viene ganando territorio, viene ganando espacio en los organismos internacionales, y lo ha hecho muy inteligentemente y con gran éxito. Entonces, todo esto, un artículo salió como probablemente previendo lo que estamos discutiendo ahora. Hace pocas semanas el Wall Street Journal publicó un artículo que se llama precisamente
China se está tomando las organizaciones internacionales un voto a la vez. ¿Ya? Yo imagino que no hay que olvidar que, claro, Estados Unidos está renunciando al multilateralismo porque Trump no cree en él. Entonces, Trump todos los no cree espacios en que el él deja, multilateralismo, retrocede Trump. se ha pelado. Mira, ha pasado dos cosas. Uno, que va renunciando a sus espacios, a ejercer su influencia, Estados Unidos, desde que asumió Trump en los organismos internacionales, y a la par con eso, se ha ido enemistando con muchos de sus aliados históricos. Claro. Entonces, todo eso va dejando espacio. Entonces, acuérdate que la rosca que ha tenido ahora en medio del contexto del coronavirus Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, de la cual en junio, julio, como que empezó a retirarse y dijo que le iba a quitar el financiamiento porque Estados Unidos pone mucha plata, de hecho pone mucha más plata que China, que es uno de los temas que aparece acá, porque en el fondo, en todos estos organismos internacionales, China, aunque es una potencia económica, sigue entrando como país en desarrollo. Entonces, ponte tú, no sé, en la OMS la diferencia es 1 a 10 en la cantidad de plata que ponen para el financiamiento. China pone 1/10 de lo que pone Estados Unidos. Entonces, claro, además de eso, es entendible que a Estados Unidos lo indigna, pero además, entonces, Donald Trump empezó a acusar que la OMS había sido muy condescendiente con China con respecto al coronavirus, que incluso había encubierto o había ayudado a China a encubrir que este virus se está manifestando y con eso había ayudado a la expansión de la pandemia. Pero no es de la única institución ligada a la ONU en la que Estados Unidos ha ido perdiendo espacio o ha ido perdiendo aliados. A la par, con eso, Beijing va empujando a sus propios funcionarios o amigos, a países amigos, para que entren y ganen posiciones. Entonces, por ejemplo, hoy día creo que son 15 como los organismos ligados a la agencia de la ONU, claro, son 15 agencias, y los chinos encabezan 4. O sea, es el país que tiene más direcciones de esas agencias, y en varios otros tiene a países amigos. Por ejemplo, mira, el año pasado los representantes chinos superaron a los candidatos que respaldaba Occidente para el puesto más alto de la FAO, que es la Organización de la ONU para Agricultura y Alimentación. Y ya después, cuando comienzos de este año, ya como que se empezaron a dar cuenta el resto de los países del mundo, hicieron una campaña concertada en marzo, Estados Unidos y sus socios, y consiguieron que no se quedaran con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, porque además, imagínate lo que era, China tiene una serie de acusaciones con respecto... Ya, bueno, pero si tenemos a Cuba sentada en los derechos humanos, tener a China en la propiedad intelectual encuentro que es bien coherente, digamos. No lo lograron, pero eso ya fue un esfuerzo deliberado porque se empezaron a dar cuenta, y Estados Unidos se empezó a dar cuenta que estaba perdiendo mucho territorio en estas organizaciones que no son, o sea, perder territorio no es un asunto solo como de demostración de poder como simbólico. Influyen en muchas cosas culturales, pero tomarte las organizaciones de derechos humanos, bueno, entonces hace que sean evidentemente menos duras con respecto a las cosas los problemas que tú tienes a nivel doméstico, que China no tiene pocas. De hecho, el artículo del Wall Street Journal parte contando, ¿te acuerdas que ahora en junio en Hong Kong China recortó las libertades políticas con una ley como de seguridad interior del Estado? Sí, sí. Bueno, cuando eso pasó, circularon 2 declaraciones rivales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una, redactada por Cuba, que elogiaba el actuar de Beijing, y otra emitida por el Reino Unido, que expresaba preocupación. ¿Cuántos votos tuvo cada una? Bueno, la de Cuba fue respaldada por 53 países, la del Reino Unido fue respaldada por 27. Y eso fue una demostración más de que China se ha ido tomando inteligentemente, con mucha paciencia, porque como te digo, esto no ha ido pasando de un día para otro, sino bueno, claro, y recordemos que en Londres está nuestro amigo Boris, o sea, tampoco es un derroche de diplomacia. Claro, pero lo que pasa es que para el Reino Unido el tema de Hong Kong es muy sensible, Sí, porque era su protectorado. Entonces, pero digo que no tenga la capacidad de gatillar apoyo a estas alturas es súper elocuente. bueno, es que lo que dicen, China, la plata que no se gasta poniendo directamente en estas agencias, ¿en qué se la gasta? Bueno, haciéndole préstamos y ayuda a países amigos. Infraestructuras. Ahora, exactamente, infraestructura. África se la ha comprado entera haciendo infraestructura. Totalmente. Ahora, eso no es ninguna novedad. Estados Unidos hacía lo mismo. Lo que pasa es que dejó de hacerlo.
dejó de hacerlo y China vino o sea, uno no puede decir, mira, es que China está usando un método, no, China está usando el método que se ha usado siempre para ganar aliados en el mundo. Totalmente, y en este tipo de organismos. Pero así es como China, en el fondo, está consiguiendo votos a favor, está consiguiendo votos a favor, o más que votos a favor, está consiguiendo no votos en contra en una serie de cosas como Hong Kong, el problema que tiene de violación a los derechos humanos en ciertas zonas del país. Entonces, es bien interesante cómo está cambiando el equilibrio en términos de los organismos internacionales, porque además eso, o sea, como tú ves, las agencias no son solamente además en temas de derechos humanos, tienen que ver con infraestructura, con temas de regulaciones. Telecomunicaciones, la batalla que hay en telecomunicaciones. Exactamente, y entonces para todo eso China está consiguiendo respaldo, y además ya ha tenido algunos problemas. ¿Te acuerdas que durante un tiempo el presidente de la Interpol era China? O sea, China había conseguido poner a uno de los suyos a cargo de la Interpol, y que el señor de la Interpol un día en el año 2018 desapareció. Desapareció, ¿verdad? Nunca más. ¿Qué será ese señor? No, ese pobre señor no sabemos nada, porque fue acusado en China de corrupción, y eso dejó súper demostrado que los funcionarios chinos que están a cargo de organismos internacionales siguen respondiendo a China, o sea, al punto que le apareció una acusación de corrupción y desapareció y no supimos nunca más a dónde fue a parar el señor. Así, bueno, pero lo que estamos presenciando, porque esto de irse permeando los organismos internacionales, que mucho tiempo a China le costó mucho entrar, y esto ha sido una política de Xi Jinping, que ha tenido como toda una política bastante agresiva en términos diplomáticos. Es que estamos viendo cómo está cambiando el equilibrio, o sea, está ocurriendo ante nuestros ojos cómo está cambiando el equilibrio del mundo, cómo se está traspasando de Estados Unidos hacia el otro lado del mundo. Es bien impresionante. Así es. ¿En dónde lo encontramos? Esto está en el Wall Street Journal, es un artículo que se llama, ahora han salido bastantes más artículos, este es el último que yo pillé, pero esto es un tema del que se viene hablando, How China is taking over international organizations one vote at a time. ¿Viste? Muy bien. Ya, recomendación muy corta porque tenemos que cerrar. Ya. Súper corta. Para los que les gusta el lenguaje, la gramática, la falta de ortografía y todo eso, recomiendo un artículo que salió en Verne del País que se llama 15 dudas lingüísticas que resuelve el nuevo libro de la Fundeu, que es una de las fundaciones, se llama Fundación del Español Urgente, que de cierta manera como que le pelea un poco a la RAE, pero va por la misma cuerda. Sacaron un libro que se llama 1001 curiosidades, palabras y expresiones del español, donde te cuenta orígenes de ciertas palabras y las típicas dudas que uno tiene, que realmente se dice sí o no. Bueno, en Verne hice una selección con 15 de las mejores dudas. Por ejemplo, preguntan algo que muchas veces nos da un poco de urticaria, y es porque los hispanohablantes de Estados Unidos, por ejemplo, usan el verbo aplicar para decir cuando uno postula, porque viene directamente, es como un anglicismo, y a uno le da urticaria. Bueno, ya se acepta aplicar. Oye, y es como, no, ¿cómo le dicen los españoles a la mascarilla? ¿Barbejo? Barbijo. Bien fea la palabra. Sí, no es muy agraciada. Prefiero mascarilla. Hay otra curiosidad, ¿sabes de dónde viene la palabra vermú? ¿No? ¿Cuál crees tú que es el origen? Mucha gente piensa que el origen es francés, pero para nada. El origen es alemán. Francia lo sacó de Alemania, porque vermú es como se le dice al ajenjo en Alemania, y daba origen a un licor, y eso, bueno, cosas como esa, que a los nerds nos gustan. ¿Te dio sí, Macarena? Hombre, no tanto. No, y ponte tú, hace propuestas para anglicismo. Por ejemplo, ¿cómo se le podría decir a la food truck? Ellos proponen que le digamos gastroneta. Me gustó la gastroneta. A los millennials decirles milénicos. En vez de millennials decirles milénicos. No, ya son millennials, ya no empecemos. Ni millennials, ni milénicos, ni milenarios, nada de eso. Al phablet, que es la mezcla entre teléfono y tablet, decirle tabléfono. Pero perdona, ¿qué es esa mezcla entre teléfono y tablet? Bueno, teléfono grande nomás. Sí, pero bueno. Y otras palabras que ya han entrado al habla, como por ejemplo arrobar, desconflictuar, edadismo, gentrificación. Y phablet. No, con eso te dejo. No, después de que utilizaste esa palabra tan horripilante, me retiro. No, hay muchas más, así que véalo en el Verne. Ya queda eso. Cerramos con eso. Ha sido un gusto como siempre y volvemos la próxima semana con el kiosco. Mientras tanto, los que nos están escuchando ya más tarde pueden ir por su vermú.
Así es. Oye, un saludo a todos, a los seguidores del kiosco. Un saludo a Paulina, una gran seguidora del kiosco que el otro día me saludó y quería devolverle sus palabras tan amables que tuvo hacia nosotros. Así que vaya también un saludo para ella. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.